En las sombras de la sociedad, un monstruo acechaba, esperando el momento perfecto para atacar. Este es el comienzo de la oscura historia de Tsutomu Miyazaki, una infancia marcada por la oscuridad. Desde una edad temprana, Miyazaki mostró signos de una mente perturbada. Su infancia estuvo llena de soledad y oscuridad, factores que contribuyeron a su eventual descenso a la locura. Nacido en una familia que no le brindaba el apoyo emocional necesario, Miyazaki se sentía constantemente aislado. Pasaba horas solo, vagando por parques vacíos y observando el mundo desde la distancia. La casa en la que creció era un reflejo de su estado mental, oscura, fría y sin vida. Los pocos amigos que tenía no lograban entender su comportamiento extraño, lo que lo empujaba aún más hacia la reclusión. Estos años formativos, marcados por la falta de amor y comprensión, sembraron las semillas de su futura espiral hacia la oscuridad. Miyazaki se refugió en el mundo de la fantasía, distorsionando la realidad a su alrededor. Su obsesión con el anime y el manga se convirtió en una peligrosa escapatoria. Pasaba horas interminables inmerso en estos mundos ficticios, perdiendo el contacto con la realidad. Las historias y personajes de sus mangas favoritos se convirtieron en su única compañía, alimentando su aislamiento. La línea entre la fantasía y la realidad se desdibujó, llevándolo a un estado mental cada vez más oscuro. Este refugio en la fantasía no solo lo alejó de la sociedad, sino que también exacerbó sus tendencias más perturbadoras. La influencia del anime y el manga en su vida fue profunda y, en última instancia, destructiva. Los primeros crímenes de Miyazaki fueron brutales y despiadados. Sus víctimas, todas jóvenes e inocentes, sufrieron a manos de un monstruo sin remordimientos. En esta sección, exploraremos los trágicos eventos que siguieron a la desaparición de Mari Konno, centrándonos en las historias de dos jóvenes víctimas más, Masami Yoshizawa y Erika Namba. Estos casos no solo conmocionaron a Japón, sino que también dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva del país. Un mes después de la desaparición de Mari Konno, el monstruo volvió a atacar. La atmósfera en Japón estaba cargada de miedo y desconfianza. Las familias mantenían a sus hijos cerca, y las calles que alguna vez fueron seguras ahora parecían llenas de peligros invisibles. Esta vez, su víctima fue Masami Yoshizawa, de 7 años. Masami era una niña alegre y llena de vida, conocida por su sonrisa radiante y su amor por los juegos al aire libre. Su familia nunca imaginó que algo tan horrible pudiera sucederle. Como Mari, Masami fue abordada por Miyazaki mientras caminaba sola cerca de su casa. Era una tarde tranquila, y Masami había salido a jugar después de la escuela. Miyazaki, con su apariencia inofensiva, se acercó a ella con una sonrisa, ocultando sus verdaderas intenciones. Engañada con promesas de juegos y diversión, la pequeña se subió al coche del asesino, ignorando el peligro que la acechaba. Miyazaki sabía exactamente cómo ganarse la confianza de sus jóvenes víctimas, utilizando su conocimiento de la psicología infantil para manipularlas. Su cuerpo, desnudo y sin vida, fue encontrado días después en un bosque cercano. La noticia de su muerte devastó a la comunidad, y el miedo se intensificó. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijos a todas partes, y las autoridades locales instaron a la vigilancia constante. Había sido estrangulada, y al igual que Mari, su cuerpo mostraba signos de abuso sexual post-mortem. La brutalidad del crimen dejó a los investigadores perplejos y horrorizados. Cada detalle del caso se examinó minuciosamente, pero las pistas eran escasas. La policía, desesperada por encontrar al culpable, intensificó la investigación, pero el asesino, astuto y escurridizo, parecía desvanecerse en el aire después de cada crimen. Las autoridades trabajaban día y noche, revisando cada pista y entrevistando a posibles testigos, pero Miyazaki siempre estaba un paso adelante. El 12 de diciembre de 1988, Erika Namba, de 4 años, se convirtió en la tercera víctima de Miyazaki. Erika era una niña pequeña y curiosa, llena de energía y entusiasmo por la vida. Su familia la adoraba, y su pérdida fue un golpe devastador. La pequeña Erika jugaba en el jardín de su casa cuando el monstruo la secuestró. Era un día soleado, y Erika estaba disfrutando de su tiempo al aire libre, ajena al peligro que se acercaba. Miyazaki, siempre al acecho, vio su oportunidad y actuó sin piedad. Su cuerpo, brutalmente mutilado, fue encontrado días después en un aparcamiento.
La escena del crimen era espeluznante, y los investigadores se enfrentaron a una visión que nunca olvidarían. La comunidad estaba en estado de shock, y el miedo se convirtió en pánico. El modus operandi era el mismo: estrangulamiento, abuso sexual post-mortem y mutilación. La repetición de estos horribles actos dejó claro que estaban tratando con un asesino en serie meticuloso y despiadado. Cada nuevo crimen aumentaba la presión sobre la policía para capturar al culpable. El horror se había apoderado de Japón, y el fantasma del asesino otaku se cernía sobre el país. La gente vivía con miedo constante, y las autoridades sabían que debían actuar rápidamente para restaurar la seguridad y la confianza en la comunidad. La caza del asesino se intensificó, y Japón esperaba con ansias el día en que este monstruo fuera llevado ante la justicia. La captura de Miyazaki marcó el comienzo del fin de su reinado de terror. La policía finalmente estaba cerca de atrapar al monstruo que había aterrorizado a Japón. Miyazaki, atrapado en su propia telaraña de locura, no pudo escapar de la justicia. Su mente perturbada finalmente lo llevó a su caída. El juicio de Tsutomu Miyazaki fue un evento mediático, con el mundo observando cómo se hacía justicia. Su condena fue un alivio para las familias de las víctimas. La sombra perdura. Aunque Miyazaki fue capturado y condenado, la sombra de sus crímenes perdura. Japón nunca olvidará el terror que sembró el asesino otaku. El impacto cultural de los crímenes de Miyazaki. El horror que dejó Tsutomu Miyazaki no terminó con su captura y ejecución. Sus acciones han tenido un profundo y duradero impacto en la sociedad y la cultura japonesa. Tras sus atroces actos, Japón vio un cambio drástico en cómo los medios retrataban la cultura otaku. Una vez vista como una subcultura inofensiva y peculiar, se estigmatizó, y muchos temían que tales intereses pudieran conducir a obsesiones peligrosas. Los padres se volvieron más cautelosos, y el público comenzó a escudriñar a las personas que parecían estar demasiado inmersas en mundos de fantasía. El gobierno respondió endureciendo las regulaciones sobre la venta de contenido explícito e implementando medidas más estrictas para proteger a los niños. Los crímenes de Miyazaki también provocaron una conversación más amplia sobre la salud mental en Japón. Se hizo evidente que había una necesidad urgente de mejores recursos y sistemas de apoyo para la salud mental. El estigma en torno a la búsqueda de ayuda comenzó a erosionarse lentamente a medida que la gente reconocía la importancia de abordar los problemas psicológicos antes de que pudieran manifestarse en algo más siniestro. En el ámbito de las artes y el entretenimiento, la sombra de las acciones de Miyazaki todavía se puede sentir. Cineastas, autores y artistas han explorado los temas oscuros de sus crímenes, a menudo usándolos como una advertencia sobre los peligros potenciales del aislamiento y las enfermedades mentales no controladas. Aunque Tsutomu Miyazaki ya no está vivo, su legado persiste en forma de cambios culturales y conversaciones continuas sobre seguridad, salud mental y el impacto de los medios. Japón continúa lidiando con los ecos de sus monstruosos actos, esforzándose por evitar que tal oscuridad vuelva a arraigar. El frenesí mediático que rodeó los crímenes de Tsutomu Miyazaki fue todo un espectáculo. A medida que se difundían las noticias de sus actos atroces, la reacción del público fue de conmoción, horror y un intenso escrutinio. Periodistas de todo el país descendieron sobre el pequeño pueblo donde Miyazaki cometió sus atrocidades, ansiosos por descubrir cada detalle sórdido. Los canales de televisión y los periódicos dedicaron una amplia cobertura al caso, a menudo sensacionalizando los aspectos más espantosos para cautivar a su audiencia. Esta implacable atención mediática no solo alimentó la indignación pública, sino que también provocó un pánico generalizado. Los padres se volvieron cada vez más paranoicos, temiendo por la seguridad de sus hijos, mientras que las comunidades lidiaban con la comprensión de que tal maldad podía existir en medio de ellos. La cobertura también desató un debate sobre las responsabilidades éticas de los medios. Los críticos argumentaron que el sensacionalismo y los detalles gráficos eran explotadores e incluso podían inspirar crímenes de imitación. Otros creían que arrojar luz sobre el caso era necesario para garantizar que se hiciera justicia y para prevenir futuras tragedias. La reacción pública fue visceral. Se llevaron a cabo vigilias por las jóvenes víctimas y las comunidades se unieron en duelo. Sin embargo, también había una palpable sensación de miedo y desconfianza. Los extraños eran vistos con sospecha, y los vecindarios, antes unidos,
experimentaron un cambio en su dinámica social. Posteriormente, los medios de comunicación se enfrentaron a reacciones negativas por su papel en la amplificación del terror. Hubo llamamientos a un periodismo más responsable y a centrarse en las víctimas en lugar del perpetrador. El intenso escrutinio también condujo a cambios en la forma en que se informaban estos casos, con un énfasis en la sensibilidad y el respeto por los afectados. El caso de Tsutomu Miyazaki sigue siendo un sombrío recordatorio del poder de los medios de comunicación para moldear la percepción pública y del profundo impacto que dicha cobertura puede tener en la sociedad. Incluso hoy, los ecos del pasado persisten, influyendo en cómo se abordan e informan casos similares.